Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Hoy vamos a estar trabajando un tema sumamente interesante, que es la cuestión técnica en psicoanálisis, es decir, cómo operamos dentro del consultorio. Y qué mejor para trabajar este tema que presentarles a un gran amigo y estimado colega que se dedica al psicoanálisis, el señor Matías Tabil de Asociación Libre. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Muchas gracias por tenerme acá. La verdad es un honor participar de este podcast que vengo escuchando y que está buenísimo. Así que me entusiasma un montón poder estar acá compartiendo un poco de esto. Buenísimo. No, muchas gracias, el honor es nuestro. Bueno, la verdad es que queremos robarte un poco de tu tiempo para que nos cuentes un poco algo que hemos visto en tu canal y que sabemos que venís trabajando, que es el tema de la cuestión técnica, un tema que siempre ha sido tan oscuro dentro del psicoanálisis y nos enteramos por ahí que vos decidiste echarle un poco de luz. Así que, ¿podrías contarnos un poco de lo que venís trabajando? Sí, perfecto. Bueno, justo recién acabamos de grabar un video para el canal presentando tu nuevo libro de acá en Fuera del Aula. Y hablábamos un poco de esto, del oscurantismo que existe en el psicoanálisis con respecto no solo a la teoría, que eso ya, digamos, porque sí, lo mantienen como en un misterio donde a veces no se sabe bien qué es lo que dicen, qué significa tal concepto, tal otro, pero sobre todo a mí lo que siempre me molestó es la cuestión técnica. Es que cuando terminamos la carrera, por lo menos a mí me pasó y es la experiencia de mucha gente que conozco, uno se encuentra empezando a practicar frente a un analizante, un paciente, y no teniendo realmente muy claro cómo operar, cuáles son las herramientas con las que uno cuenta, y se encuentra con un océano de lo que puede ser el discurso de un paciente y realmente uno medio en bolas, por decirlo de una forma. Sí, claramente, claramente. Por eso siempre son bienvenidos estos momentos donde un colega trata de establecer de una forma relativamente clara eh, qué es lo que hace él en el consultorio y qué podríamos hacer nosotros también siguiendo un poco esta línea, ¿no? Tal cual, por eso, como vos dijiste, este es un tema que yo vengo trabajando, es un tema en desarrollo, es un tema que no tengo concluido, que además pienso no se puede concluir, pero que es algo que vengo enseñando hace un tiempo en distintas ciudades, provincias del país, que quiero que se convierta en mi próximo libro y que, digamos, más allá de decir cómo opera un psicoanalista, yo les voy a contar cómo opero yo como psicoanalista, cómo opero yo en el consultorio, como para aportar a este espíritu de sacar el psicoanálisis del oscurantismo y decir, bueno, yo como psicoanalista, esto es como yo opero. Invitando también a otros que hagan algo similar y que podamos dialogar. Esa es un poco la idea. Excelente, la verdad que suena excelente porque en este contexto es algo que se ve muy, muy poco. Así que bueno, si te parece, empecemos. Contanos un poco Empezamos. qué es lo que haces vos en el consultorio. Bueno, mira, a mí me gusta introducir este tema de esta forma. Que lo que yo he visto en los grupos de supervisión o lugares donde se hablan de casos es que se suele poner mucho el foco en la información que transmite el paciente, por ejemplo, como que diga, no, el paciente, el padre tal cosa, o la madre tal cosa, falleció o le pasó esto. Claro, como sobre los datos, digamos. Sobre los datos, la información como de la biografía de la persona, Claro. que sin duda es importante, pero me parece que se olvida un punto que para mí es más importante y que es algo que yo utilizo como brújula dentro de la clínica, que es cómo aparece esa información dentro del análisis, cómo la comunica el paciente. Claro, o sea, a ver si te entiendo bien. Más allá de estrictamente qué es lo que dice, también te interesa analizar cómo lo dice. Exactamente. Les paso a dar un ejemplo de esto. Por favor. Puede pasar que venga un analizante y que diga, mira, la verdad voy a hablar de algo que me da mucha vergüenza, nunca se lo conté a nadie, mi viejo me pegaba. Distinto podría ser que ese analizante venga y diga, no, mi viejo era lo más. En esas situaciones siempre me pegaba, pagaba. Distinto también sería que ese analizante diga, y sí, obvio, ¿cómo no me van a pasar estas cosas si mi viejo me pegaba? Claro.
¿entendés? Entonces quizás en una supervisión el analista puede decir, bueno, el viejo le pegaba, entonces está haciendo el foco en la información, pero no nos está contando cómo fue que lo contó. Claro. Lo contó con vergüenza, como algo que iba a confesar, que nunca se lo había dicho nada a nadie. Tuvo un lapsus, o es una forma de explicar lo que le pasa, como una especie de racionalización. Exacto, porque si yo reparo solamente en el hecho de que, bueno, y entonces el paciente me comentó que el padre le pegaba. Solamente en el mensaje en tanto que tal, lo que se pierde es el valor de la forma de decirlo que implica una información también, además del contenido del mensaje, ¿no? Tal cual. Yo lo que leo en eso, en el cómo lo dice, en cómo transmite ese mensaje, es cuál es la posición del sujeto frente a lo que dice, ¿no? Es decir, lo que dice le genera como angustia, por ejemplo, vergüenza, es una confesión que nunca le dijo a nadie, es algo que lo sorprende al mismo porque es Claro. un lapsus, Lo dice sin querer. lo dice sin querer, Claro. o es algo que el sujeto utiliza para no angustiarse, para no hacerse la pregunta de por qué le pasan las cosas, porque ya tiene la explicación Claro, como que lo de explica. por qué es. Entiendo perfecto. Entonces, eso a mí me sirve mucho para orientarme en la clínica porque me saca de alguna manera de leer las cosas, solo la información, digamos, lo literal del enunciado, pensando que ahí hay algo, y concentrarme más en cómo lo dice para decir, bueno, ¿cuál es el conflicto del sujeto? Claro, ¿Mm? claro. Y ¿En dónde ahí- está posicionado? ¿En dónde ese está conflicto? posicionado en relación a la división subjetiva Claro. del sujeto? Ahora, con los fines de aclarar un poco más y que nos cuentes estos secretos de tu técnica que nos estás compartiendo, tomemos cada uno de los tres ejemplos que mencionás, ¿no? Ujú. En el primero, que tiene más que ver con una forma como de contar algo. Ujú. En el segundo, que es algo que se escapa incluso a su propio discurso y sale de una forma sorpresiva, como vos decís. Y en la tercera, que tiene más un fin como de explicación. ¿Tratarías de explicarnos un poco en cada uno de esos tres qué significaría para vos? ¿Cómo lees vos cada una de esas tres formas de decirlo? Bien, yo cuando introduzco este tema con estos ejemplos que me parece que están buenos para poder ilustrarlo, le pregunto a la gente, ¿dónde ubicarían el inconsciente? ¿No? Entonces, lo primero que suelen decir es que en el lapsus claramente lo que aparece es del inconsciente, porque ya nos dijo Freud que el lapsus es una manifestación del inconsciente, así como en los sueños, chistes, síntomas. Entonces, eso estamos todos de acuerdo. Después el tema de la vergüenza, ¿viste? El hecho de que esté hablando de algo que le cuesta mucho decir, que nunca se lo dijo a nadie, a ver, lo que está diciendo no es inconsciente, porque lo sabe, pero está atravesando una barrera, está tocando un punto que es difícil nombrar y que debe estar en conexión con algo del inconsciente. Mientras que el tercer caso yo lo pondría como de un costado más defensivo, en el sentido que te decía que si faltase esa explicación, seguramente el sujeto se angustiaría por no poder explicarse su conducta o las cosas que le suceden, y por lo tanto abriendo la pregunta de qué es lo con qué tiene que ver esto que me pasa. Claro, qué genial lo que estás planteando, porque frecuentemente en la clínica escuchamos cosas como, por ejemplo, bueno, es que yo no sé por qué soy así. Si a mí mi viejo no me pegaba, Claro, ¿entendés? Como alguien que te dice, me falta ese elemento para poder explicar, para poder tranquilizar, para poder disminuir la angustia. Y acá en este ejemplo está clarísimo cómo se usa para eso, ¿no? Cuando no lo tienen es profundamente angustiante. tal cual. Y esa es un poco mi brújula porque, como decía Lacan, la angustia no engaña, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los puntos donde aparece la angustia son donde yo voy a ubicar que ahí algo del conflicto entre el yo y el sujeto del inconsciente aparece, ¿no? Algo del yo con el inconsciente aparece y, digamos, el foco está en diferenciar qué parte de ese conflicto pertenece a la defensa y qué parte pertenece al inconsciente, como para yo guiarme y decir, bueno, ¿dónde está el inconsciente? Yo entendiendo el inconsciente como aquello que se quiere manifestar a darle lugar en la clínica, al menos así me posiciono yo. Claro, claro, sí, sí, es muy claro que
cómo hay un postulado bastante clásico en el sentido de decir, bueno, si acá hay algo que trastoca el discurso racional, eso te puede funcionar como una guía, digamos. Exacto. Mientras el paciente viene desarrollando toda una serie de argumentos lógicos que explican por qué la situación es como es, hay algo que irrumpe angustiantemente y eso te sirve para decir, como una especie de detector de metal, decir acá abajo hay algo, ¿no? Tal cual, exactamente eso. Una de las formas, digamos, para todos los que son psicoanalistas esto es sabido, ¿no? Pero a veces está bueno recordarlo, sobre todo quienes son practicantes hace poco o estudiantes, que yo digo, ¿cuál es la esencia, digamos, del descubrimiento freudiano en tanto, ¿no? Cuando descubre el inconsciente, ¿no? Es ese. ¿Qué significa que exista un inconsciente? Significa que para él el sujeto está dividido entre un sistema consciente y un sistema inconsciente. Y esos sistemas, yo les pregunto, en general cuando lo enseño, ¿no? ¿Colaboran entre sí? ¿Son amigos o son enemigos? ¿No? Porque uno podría decir desde la biología, los procesos que se dan fuera de la conciencia, como ya sea el latir del corazón o otras funciones biológicas, no entran en contradicción con otras. Son procesos que son conscientes, otros inconscientes desde un sentido descriptivo que trabajan en concordancia. Pero lo que describe Freud es que hay una puja entre dos fuerzas en conflicto. Claro, son dos sistemas antagonistas. Uh-huh. Incluso, apoyando un poco esta relectura que haces vos de Freud, incluso lo que es placentero para un sistema es displacentero para el otro. Y viceversa, ¿no? Por eso, un poco la brújula que yo utilizo es qué es lo que angustia al yo, claro. como para decir, si se angustia al yo es porque algo del inconsciente está apareciendo, claro. Y si el yo se está defendiendo de algo, de aquello que se está defendiendo, tiene que ver con el inconsciente. Claro, sí, queda clarísimo, queda clarísimo. Entonces, si te voy siguiendo bien, ahí al menos ya podemos distinguir dos formas de hablar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una forma de hablar que tiene que ver con un sistema estableciendo las coordenadas de lo que piensa, de lo que sabe y de lo que dice, y momentos donde ese sistema se ve alterado por el asomo del otro sistema, ¿no? Exactamente. Esta forma de leer el material en la clínica me parece que tiene algo muy copado, que es que no es moral. En el sentido que al no estar tan focalizado en la información de lo que me dice, yo no estoy pensando, ¿me parece bien lo que está diciendo? ¿Me parece mal lo que está diciendo? ¿Yo haría eso? ¿Yo no haría eso? ¿Es lo mejor para esta persona esto? Sino que yo estoy poniendo como pauta de investigación del método que yo utilizo al menos, concentrarme en estos puntos de conflicto y simplemente leer por dónde pasaría el inconsciente para darle lugar. Claro. Independientemente de dónde aparece del contenido. Del contenido. Claro. Entonces es como si solo estuviese prestando atención al conflicto del sujeto con lo que dice, más allá de lo que dice. Exacto, es como una especie de análisis formal del discurso. Digamos. Exactamente. Dejás de lado el contenido que puede variar de cada paciente. Quizás, ¿qué quiero decir con esto? Quizás un paciente, el lapsus se juega en torno a que el padre le pegaba. Quizás otro paciente, el lapsus se juega en torno a que la madre lo abandonaba. Cualquier otra cosa. Eso a vos no te interesa tanto. Lo que te interesa es la estructura formal del discurso, más allá de lo que se dice, ¿no? Lo dijiste perfecto. Es la estructura formal. Lo cual también es una tendencia que yo noto en los grupos de supervisión o cuando se habla de pacientes, que es tratar de entender de entrada hacia dónde apunta lo que dice el paciente, como ya tener una comprensión del caso en general, ¿viste? ¿A qué me refiero? A que, suponete, esto del lapsus, ¿no? Aparece esto del lapsus del viejo me pegaba y capaz el paciente dice, no sé por qué dije eso, porque mi viejo no me pegaba. Quizás en la realidad no le pegaba, ¿no? Lo sorprende a él mismo haber dicho eso. Claro. Entonces, yo no sé qué significa ese lapsus que apareció. Solo sé que eso tiene que ver con el inconsciente. Que es un lapsus. Que es un lapsus. Claro. Entonces, solo de esa lectura formal digo, esto que apareció acá parece ser algo del inconsciente, no sé qué significa, no sé con qué se puede conectar, pero lo tengo en cuenta. Entiendo. Entonces, en los grupos de supervisión lo que vos notás, si te entendí bien, es como que
hay como un intento de comprensión de lo que ese lapso significaría, digamos, algo así. Y podría pasar, ¿viste? Por ejemplo, desde otro tipo de lectura, capaz focalizándose más en la información, alguien podría decir, bueno, el viejo le pegaba, eso suena a algo traumático, hay que elaborarlo, tiene que hablar sobre eso hasta que lo pueda, no sé, como integrar dentro del sistema consciente, del yo, del discurso, lo que sea, descargar el afecto con, no sé, viste, como hay tantas Claro. formas de decirlo, Sí, sí, sí. para mí no se trata de eso. Solo porque suene traumático, no es traumático desde el punto de vista en el cual yo entiendo que lo postula el psicoanálisis. Para mí lo traumático es aquello que hace mella en el yo. Sí, 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 te entiendo perfecto y en realidad es una lectura precisa de la propuesta de Freud, ¿no? Porque me quedé pensando tu lectura que planteabas, para decirlo en términos nietzscheanos, en un sentido extramoral, digamos. Tal cual. Yo podría, imagínense que una participante del Ateneo Clínico levantara la mano y me dijera, pero ¿y por qué pones el acento ahí? Yo les diría, y porque el padre le pegaba. ¿Vos te imaginás lo que es que tu padre te hubiera pegado? Exacto. ¿No? Eso yo lo he visto tantas veces y digo, eso me parece lo menos psicoanalítico que hay. Como poniendo el acento en lo que yo evalúo como algo traumático o no. Ujú, ¿No? En cambio, tu lectura, como es estrictamente formal, ujú. solamente analiza los movimientos, independientemente de lo que está diciendo. Tú solamente puedes Exactamente. señalar y decir, ahí hay algo. ¿En qué? En este momento. No sé bien, no me importa lo que está diciendo, pero ahí hay algo. Tal cual, lo entendiste perfecto, que tiene esa ventaja de no dejarse llevar por el semblante, digamos, por lo que parece que está diciendo, y además tiene la ventaja de que no me permite, o digamos, me ayuda a no intentar comprender demasiado pronto, como que me plantea enigmas, como digo, bueno, esto que apareció parece el inconsciente, no sé con qué tiene que ver, pero lo tengo en cuenta y voy explorando qué hay en juego ahí, y quizás cuando van apareciendo distintos lugares donde yo ubico que aparece algo del inconsciente, de repente se empieza a armar una especie de coherencia o punto central hacia donde apuntan todas esas manifestaciones del inconsciente. Claro, sí, te entiendo perfecto. No, no es mi intención mezclar los sistemas, pero para decirlo en términos lacanianos, por ejemplo, sería como si vos pusieras la hipótesis de un S1 Ujú. ahí, ¿no? Tal cual. Diciendo, no sé qué significa esto, porque un significante en tanto tal no significa nada, pero lo voy a seleccionar por si después sale algo que le dé un sentido. Lo dijiste perfecto, y de hecho tengo un caso de los que quería trabajar que me parece que fácilmente lo puedes articular con esta idea del S1. Ok. No sé si te lo cuento ahora, ¿crees que Dale, te lo sí, sí, cuente sí, ahora? sí. Mira, Contanos un poco. está interesante este. De hecho me pasó ayer, mira, fresquito, fresquito. Genial, a ver, contanos. Bien, es un chico, se llama Julián, que atiendo por Skype ya que anda viajando por Europa. Me cuenta en la sesión de ayer que le angustiaba no poder concretar ningún plan que se proponía hacer, como por ejemplo leer o hacer yoga o algo por el estilo. Decía como que se lo ponía a hacer por una hora, después se distraía y terminaba siempre haciendo otra cosa. Decía como si hubiese otra persona invisible que me hiciera no hacerlo. Claro, Digamos. que me empuja para que no lo haga. Una descripción del inconsciente, digamos, ¿no? Clarísimo, sí. Y me cuenta que siempre termina viendo una serie, siempre la misma, que ya la vio muchas veces, Doctor House, ¿no? Yo le pregunto cuál es. Ya adelanto, no pude encontrar, por lo menos en principio, queda investigar qué lugar ocupa que sea esa serie la que ve tanto. No apareció mucho material, pero prosigo. Cuestión es que yo le digo, bueno, no es que ningún plan no te sale. Porque de hecho ver Doctor House te sale perfecto. Te sale bastante bien. Se ríe él dice, sí, lo que pasa es que yo digo, no, pero soy un hijo de puta, ponerte a ver otra serie por lo menos, o leer un libro, ¿viste? Entonces yo como intuyo un poco por dónde va, porque además no es algo que puede aparecer en otros casos, y digo, suena como algo de aprovechar el tiempo, o de ser productivo o algo por el estilo. Entonces dice que tal cual, como que le quiere aprovechar el tiempo o hacer algo productivo, y que incluso como él está viviendo en la casa de un amigo en España, cada tanto dice, bueno, me voy a poner a lavar o a cocinar o algo para no sentirme un inútil. ¿Sí? Y ahí me resuena esto de inútil, ¿viste? Algo que yo he visto y
en general, ¿viste? ¿Cómo lo estoy leyendo, no? Porque capaz, creo que Juan vos me venís siguiendo, pero quizás la gente que está escuchando, no sé si sigue exactamente todo lo que venimos comprendiendo de lo que describo. A ver. Entonces, cuando nosotros decimos que su yo se propone hacer cosas productivas, pero que una persona invisible que hace fracasar ese intento, yo leo, el yo se angustia ante el fracaso de hacer algo productivo. Es decir, pareciera que la tendencia inconsciente lleva a algo de la improductividad. Exacto. ¿Sí? Esa es como mi hipótesis inicial. Dice que no le sale ningún plan, a lo que yo le remarco, sí le sale un plan. El plan de hacer algo improductivo. Le sale perfecto. Exacto, solo que ese plan no es lo que debería ser. No es lo que debería hacer, no es lo que el yo quiere hacer. Exacto. Cuando le nombro algo de esto de aprovechado de la productividad, aparece que le angustia tanto no hacer algo productivo que se pone a lavar o a cocinar para evitar sentirse un inútil. Y ahí yo ubico y digo, ok, está evitando caer en ese lugar de lo que sería el inútil. Entonces yo digo, ¿inútil? ¿Qué se te viene a la cabeza con inútil? Hago asociar. Lo hago asociar porque yo ahí ubico un significante privilegiado. Claro. ¿Entendés? Ubico que la tendencia inconsciente, si no tuviese el yo para defenderse de ella, lo llevaría a quedar en el lugar del inútil. Entiendo. Entonces digo, ¿qué significa ser inútil? ¿Qué se te ocurre con inútil? En el principio no surge ninguna asociación libre, digamos, sino una explicación racional. Dice, no, improductivo, ¿viste? Como algo por el estilo. Entonces yo investigo, por demás, le digo, ¿y podrías permitirte ser improductivo? A lo cual surge como una negativa grande, como una gran resistencia, como que no, nunca podría, como que es algo que lo angustia mucho, lo cual en mi hipótesis medio confirma de que eso de quedar en ese lugar tiene que ver con el inconsciente, es algo que se resiste el yo. Claro. O sea, para recapitular un poquito, cuando vos tocaste ese término, generaste una respuesta que es lo que generalmente analizás, que es un aumento en la angustia. Exactamente. Entonces es una especie de confirmación. Claro. Como diciendo, acá hay algo. Exactamente. No sé bien qué, pero acá hay algo. Acá hay algo, no sabemos bien qué es. Entonces cuando le digo esto de si se permite ser improductivo y qué sé yo, de repente asocia y me dice que se acuerda que su mamá siempre le decía que el abuelo era un inútil, el papá del papá. Al abuelo paterno y al papá, que eran unos inútiles, y que le decía enfrente de los hijos al papá, le decía, vos vas a ser como tu papá, un inútil, ¿no? Y que siempre tuvo miedo de ser como el abuelo y como el papá, un inútil, ¿no? Y me cuenta, por ejemplo, que el abuelo, cuando murió, que estaba en un geriátrico, él fue a buscar las cosas que tenía el abuelo y que le sorprendió, creo que algo como hablando de ser un inútil o de haber logrado pocas cosas en la vida o algo por el estilo, que todas sus pertenencias cabían en un bolso. Que tenía poco, ya. Que tenía poco. Cosa que en su análisis es relevante, pero no voy a entrar en detalle. Ah, bien. Y me dice, capaz lo que no quiero es ser como papá y como mi abuelo, ¿no? Me parece que lo que estaba asociando muy bien, estaba leyendo muy bien, él mismo su propio caso. A lo que yo le digo, sí, pero parece que la persona invisible sí empuja para ese lado. Claro. Y me dice, ¿qué? ¿Porque viajo? Ah, muy bien. Ese salto. Ese salto a mí me sorprendió. Y yo digo, ¿por qué viajas? ¿Cómo lo asociaste? Y me dice que cuando habló de que el abuelo tenía todas sus pertenencias en un bolso, le resonó a él mismo y pensó para sí mismo, yo también tengo todas mis pertenencias en un bolso. Y ahí le corté la sesión. Excelente. La verdad es que es un caso clarísimo, tenés razón. Es muy interesante ver cómo lo vas explicando paso a paso y va quedando muy claro cómo cada señalamiento se termina encadenando con el otro y vas confirmando algunas hipótesis y desechando otras. Tal cual. Y bueno, es un caso que no pasa todas las sesiones, justo me pasó ayer, donde se ve tan claro y donde también el paciente asocia libremente de verdad y se da como esta ubicación de este S1, por ejemplo, que podría ser el inútil, ¿no? Claro. Que remite a una identificación reprimida con el padre y con el abuelo que intenta evitar el sujeto. Bueno,
Todas cosas que venimos trabajando en relación a la clínica. Y aunque si bien es cierto esto que decís, que no en todas las sesiones se ve tan claramente, la verdad es que para nosotros tiene un valor impresionante esto que nos estás compartiendo, porque es como ver en vivo y en directo la operatoria de un psicoanalista que plantea algunas hipótesis, utiliza la angustia de la parte consciente, yoica, para guiarse y termina cayendo en un punto que obviamente estaba completamente por fuera de la accesibilidad de la conciencia del paciente, porque es interesantísimo cómo salta el tema, cómo supone en vos, eso es lo interesante del lenguaje, ¿no? Cómo supone en vos el comentario. ¿Lo decís por el viaje? Claro, ¿No? como si yo hubiese sabido lo que asoció. Claro. Pero ahí se arma completamente la relación de la inutilidad, del viaje, el abuelo y toda esta cuestión de generaciones anteriores que le viene cayendo encima, como pasa a veces con el inconsciente, ¿no? Tal cual, completamente. Y sí, digamos, me sirve como para ilustrar un poco cómo yo me ubico en la clínica y que, como ven, es como voy investigando. Como que no... Que es un poco lo que tiene que hacer un psicoanalista, a mi parecer, ¿no? Como algo de la apertura de la escucha también tiene que ver con... Yo tengo una sola pauta de investigación, que es esta, la de ubicar los conflictos y tratar de leer por dónde pasa el inconsciente. Con esa premisa me acerco a la clínica y es básicamente la única, una de las pocas, no sé, la única que puedo así como decir con certeza, con la cual interpreto los fenómenos clínicos. Claro. Entonces, a partir de esa premisa, voy investigando el discurso del paciente hasta llegar a donde sea que me lleve. Y yo no sabía a dónde me iba a llevar, me llevó ahí. Claro, claro. Y lo interesante es que el discurso te termina llevando a un punto que obviamente tiene relación con lo otro, ¿no? Que es uno de los puntos más maravillosos de la regla de asociación libre, que en términos coloquiales parece algo descabellado y cuando uno lo aplica pasan cosas como estas y uno descubre relaciones que ni se imaginaba. Tal cual, eso es hermoso, ¿no? Y es una confirmación de lo que uno lee en los libros. Poder descubrir lo que efectivamente sucede en estas cosas es como que uno dice, mira, qué lindo es esto. Bueno, la verdad que nos queda clarísimo, Matías, te queremos agradecer, no te queremos robar mucho más tiempo. Nos quedó súper claro el planteamiento teórico que hiciste al principio con la articulación del caso del final, así que te agradecemos muchísimo por venir a Inefable y obviamente las puertas están abiertas para cuando quieras volver a acompañarnos. Olvídate, yo quiero volver siempre, me encanta el podcast. Gracias Juan por tenerme acá, la verdad, súper cómodo y nada, un saludo para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, esperamos haber sido claros y los esperamos en otro episodio de Inefable. Que estén muy bien.